¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de Zumpango, Estado de México. Bienvenido a la página de Shalom de Zumpango. Somos una iglesia incluyente. Nuestra misión como iglesia es transmitir las buenas nuevas a las personas que quieran tener esa relación con Dios. Estamos aprovechando ahorita, hermanos, este momento que está viviendo el país, que está viviendo el mundo entero, la contingencia que se está viviendo por el tema de la prevención del COVID-19. Nosotros como iglesia, nosotros como líderes y pastores de iglesias, estamos aprovechando las redes sociales para nosotros compartir la palabra de Dios. Y no me quiero meter mucho en la parte de que ya son los últimos días. Todos y cada uno de nosotros sabemos que Cristo va a volver pronto. Sabemos que muy pronto está la partida de nuestro Señor. Él es el que ya tiene preparado lo importante y lo necesario para su venida. Entonces nosotros como iglesia tenemos que prepararnos más, leyendo la palabra, nutrirnos día a día de ella y sobre todo acercarnos más en la parte de la oración, hermanos. Esa es la parte de iglesia que tenemos que realizar nosotros. Esa es la parte del ministerio que nosotros hacemos aquí en Zumpango, Estado de México. Pues bueno, hermanos, vamos a iniciar con esta charla en vivo. Esto no es una prédica, es una parte de lo que vamos a ver en la palabra de Dios el día de hoy. Si nosotros tomamos nuestras Biblias, yo en este momento tengo mi Biblia en la mano. Dios nos habla de una y otra manera por medio de ella. Y sobre todo lo que debemos de aprender y de entender de cuando nosotros empezamos una relación con Dios es de que día a día va creciendo la manera de comunicarnos con Dios y con el Espíritu Santo. Recordemos que en la palabra de Dios nos dice la palabra de Dios que el que va a actuar por medio de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos que primero conectarnos con el Espíritu Santo para nosotros poder hacer una oración, poder entender la parte de la palabra de Dios, para nosotros poder en práctica los dones espirituales que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, que son muy diversos, pero son muy necesarios para nosotros poder compartir la palabra. Vamos a iniciar con esta parte de estudio bíblico, la parte de lo que Dios quiere hablar por medio de la palabra. Vamos a ver la parte de lo que está conformada la palabra de Dios. Nosotros nos basamos mucho en la parte de los evangelios, pero todo esto va ligado a las partes del Antiguo Testamento. Y a su vez, en el estudio del Antiguo Testamento, Dios nos va a hablar de una y otra manera para poder comprender los evangelios, los demás libros del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a hacer una oración para entregar este momento a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento. Yo te doy gracias, Señor, porque por medio de tu poder, del entendimiento que nos das, del Espíritu Santo, podemos comprender de tu palabra, podemos alimentarnos día a día y poder conocerte más y más, Señor. Gracias, Señor, por poder compartir la palabra a mis hermanos en redes sociales, que no sea yo, Señor, que seas tú el que hable, para que ellos puedan comprender bien la palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Iniciamos con esta parte, con este estudio. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 18. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 18. Esta parte de lo que vamos a aprender el día de hoy es la enseñanza sobre el alfarero y el barro. Recordemos que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero.
Él es el que mueve, el que transforma, el que crea y el que modifica y el que vuelve a realzar su obra. Nosotros somos la obra perfecta de Dios en todos los aspectos, en todas las partes de la Biblia. Dios nos habla de personas que fueron tomadas, que fueron creadas para un propósito. Recordemos que la palabra de Dios nos dice claramente que fuimos creados para un propósito perfecto para Dios y para darle honor y gloria al que todo lo ve y todo lo hace. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 18, yo lo voy a leer. Si ustedes tienen su Biblia, me pueden acompañar leyendo y siguiendo estas líneas de este versículo que es muy interesante. El alfarero y el barro. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Y así que hice lo que me dijo, y me encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor dio este mensaje: Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Gloria a Dios con la palabra que estamos compartiendo el día de hoy. La palabra del día de hoy es el alfarero y el barro. Muchas veces en alguna parte de nuestra vida no entendemos ciertos sucesos que están pasando. Así como pasan los días, Dios nos va transformando y nos va haciendo de una manera para que nosotros podamos cumplir su propósito santo. Recordemos que los días de este mundo están contados. Recordemos que estamos esperando el regreso del Señor y nosotros tenemos que seguir trabajando por esa transformación. Nosotros tenemos que seguir alimentándonos de la palabra. Nosotros tenemos que seguir orando y creciendo esa comunión con Dios. Pero hay diferentes situaciones, diferentes eventos que pasan en nuestras vidas y que muchas veces no entendemos. Muchas cosas que pasan en nuestras vidas que realmente cuando sucede, muchas veces nosotros nos preguntamos o muchas veces reclamamos a Dios por esos eventos desafortunados que pasan en nuestra vida. Tenemos que aprender todos y cada uno de nosotros a entender que lo que Dios hace por medio del Espíritu, lo que Dios hace por medio de los eventos, lo que Dios hace por medio de su obra, lo que Dios hace por la parte del cambio que tiene que hacer en este mundo, es el proceso de transformación que hace en todos y cada uno de nosotros. Exactamente es lo que Dios quiere que entiendas el día de hoy, que todo lo tiene el Señor en el control de sus manos, que el Señor tiene el control de tu vida, que el Señor tiene el control de todo lo que tú tienes y lo que está sobrando en este momento. Amén. Por eso yo te pido en este momento que te enfoques muy bien en la palabra de Dios, que tú te enfoques y que veas que tú, como barro, estás siendo transformado por medio de las manos de Dios, porque recuerda que para Dios la creación que hace en cada uno de nosotros es perfecta. Dios no hace acepción de personas. Vamos a recordar en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas capítulo 3, 28, donde hace mención que no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, porque todos y cada uno de nosotros somos uno en Cristo. Gloria a Dios con lo que vamos a seguir viendo en su palabra. Y así como el Señor te tiene en sus manos, tú tienes que dejar que el Señor se mueva libremente en lo que va a hacer en tu vida. Yo sé que en este momento no entiendes qué es lo que está pasando en tu vida. Tú a lo mejor en este momento no entiendes lo que el Padre tiene para ti. Tú a lo mejor en este momento no entiendes que el Señor te tiene que quitar cosas y te tiene que dar un cambio radical para que seas algo nuevo en su obra. Recuerda que el Señor, como alfarero, si ve que su obra no es de acuerdo al propósito que Él tiene que transformarla. Recuerda que el Señor tiene que transformar y probarnos como el oro, porque el oro tiene que ser probado de una y otra manera para que nosotros
seamos dignos de alcanzar la obra del Señor Jesucristo. Es lo que dice el Señor en su palabra. El Señor te dice, yo te tengo en mis manos. El Señor te dice en este momento, yo voy a mover, yo voy a cambiar, yo voy a transformar algo nuevo en ti. El Señor dice en este momento, yo te separé y te aparté del mundo pecador. Yo te separé y te aparté de aquello que no es para ti, porque yo los que tengo para ti es algo más de lo que te da este mundo. Y el Señor te lo dice en este momento, yo te aparté para algo, para mis propósitos, para que tú puedas entrar parte de mis planes. En la parte de la palabra de Dios, en el libro de Juan capítulo 14, nos dice que el Señor, que no nos preocupemos. El Señor nos dice, no se preocupen con lo que les acongoja en el corazón. Crean en Dios y también crean en mí. Ahí hay una promesa que tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te dice en este momento, tú eres el barro y yo soy el alfarero. Yo con mis manos en este momento, yo te estoy transformando. Yo con mis manos en este momento estoy tomando ese barro y lo estoy transformando para mi propósito santo. Porque cuando llegue el momento en que estés delante de mí y que te pida cuentas de lo que yo te he dado, de lo que yo te he hecho en tu vida, lo que he hecho en tu familia, lo que he hecho en tu trabajo, todo es para un fin y para un propósito santo. Y así como nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 18, nos dice claramente el Señor que mandó a Jeremías a la casa del alfarero para que viera de esa misma manera como trabajaba el alfarero el barro, así el Señor en este momento está obrando en tu vida. ¿Cuándo tú le permitirás al Señor que trabaje libremente en ese barro que tú eres? ¿Tú cuándo vas a permitir que el Señor haga la parte que le toca a Él? Porque el Señor, los planes que tiene el Señor para ti son planes de salvación y no de maldición, así como dice la palabra de Dios. Dios quiere en este momento que abras tu entendimiento. El Señor quiere en este momento que abras tu corazón y que te dejes inundar por medio del Espíritu Santo y Él pueda ocuparte para su obra. Así como el Señor ocupó a un pastor que lo transformó y lo hizo rey, y lo transformó con una esencia para derrotar gigantes. Estamos hablando de aquel personaje que se llama David, que él es el rey, el amigo amado por Dios. Él tuvo una relación estrecha con el Señor. Era ese pastor que le dejó una esencia para derrotar gigantes, esa esencia de transformación que hizo en su vida para poder cumplir con el propósito que Dios tenía. Y el propósito que Dios tenía para David no era solamente para derrotar gigantes, sino para que él pudiera ser rey del reino de Jerusalén, del reino de Israel, del lugar prometido de Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere en este momento que hagas en tu vida. Confía en el Señor, en lo que hace en su palabra. Confía en lo que el Señor hace en tu vida. El Señor tiene el control absoluto de lo que está pasando en este momento en el mundo. Muchos estamos preocupados, muchos estamos al pendiente de lo que va a pasar con esta contingencia. Y yo te digo que no te sueltes de la palabra, no te sueltes de las promesas que tiene el Señor para tu vida, porque esas promesas que el Señor tiene para ti y para tu familia son promesas de salvación, promesas de protección, porque así como dice la palabra en el Salmo 91, te cubrirá con sus plumas y te protegerá con sus alas, para que tú seas protegido por el poder del Espíritu. Recordemos que la palabra de Dios es clara en lo que dice en la parte de la promesa.
La parte de la promesa es muy clara, hermanos. Tenemos que entender claramente lo que Dios quiere en tu vida, pero el Señor también quiere que entiendas que hay promesas, que Él nunca ha fallado ni ha olvidado una promesa en cada uno de nosotros. Si el pueblo de Israel tuvo que soportar 400 años para poder ser liberados del pueblo de Egipto, ellos esperaron 400 años para poder ser liberados. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. El Señor te dice en este momento que te vayas preparando para el cambio radical que tiene en tu vida. El cambio radical que tiene en tu vida es un proceso de transformación para que tú, por medio de la palabra, tú vayas a hacer la parte que te corresponde como cristiano, hermanos. Tenemos que limpiarnos de la bajeza de este mundo. Tenemos que limpiarnos de todo lo que no es del Espíritu. Todo lo que no es del Espíritu hay que tomarlo, hay que desecharlo y hay que inundarnos más y más con lo que es el Espíritu Santo, hermanos. El Señor, así como dice en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25, el Señor claramente dice que son 10 vírgenes y 5 que son las vírgenes sabias y 5 las vírgenes insensatas. 5 entrarán a la fiesta del Señor. 5 estarán preparadas con su aceite, con su reserva, estarán preparadas para recibir al novio, y 5 de ellas se van a quedar fuera. ¿Por qué? Porque ellas no están preparando el camino para el Señor. Ellas no están previendo la parte del aceite adicional que tienen que tener en su vida. Tú, hermano, debes de pelear y tienes que tener tu aceite de reserva. Tú tienes que tener ese aceite que te va a permitir entrar al reino de la palabra de Dios y que te va a permitir entrar a la salvación. Querida iglesia, el Señor te dice en este momento que no seas como las vírgenes, porque las vírgenes, así como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 25, las 10 vírgenes de tanto esperar se quedaron dormidas, pero cuando llegó el aviso de que el novio había llegado, el novio ya estaba listo para preparar esas bodas, las cinco vírgenes ya estaban preparando su aceite. Las 5 vírgenes sabias ya estaban preparando ese camino para el Señor. Sí, a lo mejor y en este momento se te estará olvidando o estarás dejándote llevar por las preocupaciones de este mundo, pero tú ya tienes que tener preparado ese aceite adicional que tienes que tener en tu vida. Y esas 5 vírgenes insensatas le van a pedir aceite a las otras 5 vírgenes previsoras, vírgenes sabias. Esas vírgenes se están preocupando para abrir el paso del camino del Señor. No seas de esas 5 vírgenes que van a quedar fuera. Cuando el Señor esté listo para venir por su iglesia, así como viene en el camino, en la palabra de Dios, en el libro de Mateo 24, Jesús claramente dijo los sucesos que iban a pasar. El Señor dijo claramente lo que iba a pasar en estos momentos, porque esos momentos que el Señor ya sabía que era lo que iba a pasar en este mundo, qué iba a pasar en el futuro, cuáles iban a ser los tipos de presagios que iba a dar para que Él pronto llegara por su pueblo. Y en ese momento ya la tierra está viviendo dolores de parto. En este momento la tierra está viviendo guerras, está viviendo calamidad, está viviendo la enfermedad. Y por eso tú como cristiano, como el que cree en el que nos rescató por medio de ese sacrificio perfecto, tú debes de estar listo y debes de estar preparado para esa venida, hermano. Yo te pido, hermanos, en este momento que no te asustes, que estés contento, porque Maranata, pronto Cristo regresa por su pueblo. Él quiere que seas como las vírgenes prudentes. El Señor quiere en este momento que seas como las vírgenes sabias, que tienen preparado su aceite para esa venida, hermanos. ¿Y cómo podemos nosotros
hacer esa parte que nos toca, hermanos. Nosotros como iglesia es seguir orando, seguir nosotros alimentándonos de la palabra y seguir apoyando a la gente que más lo necesita. No sé lo que estés pasando en este momento, pero yo te puedo asegurar que el Señor en este momento está moviendo tu corazón, y en este momento el Señor te está mostrando que los próximos días están cerca, que el arrebatamiento del Señor tarde o temprano se realizará ese arrebatamiento, y los que se tengan que ir o los que nos tengamos que ir, gloria a Dios, amén. Si Dios nos tiene destinados a partir con Él, los que se quedarán aquí en este lugar van a sufrir las consecuencias del pecado, hermanos, y por eso Dios está moviendo en este momento esas piezas de este mundo para que nosotros podamos abrir el camino del Señor, hermanos. Así es, hermanos, regresando a Jeremías 18, el Señor tiene el control de tu vida. Si el Señor pudo transformar la vida de otros, ¿qué no puede hacer por transformar tu vida? No sé lo que en este momento tú estás pasando, pero no es casualidad que tú estás viendo este video. No es casualidad que en este momento el Señor esté iluminando tu vida y te esté guiando por medio de profecía, que el Señor te esté guiando por medio de sueños, que el Señor te esté mandando mensajes por medio del Espíritu Santo para que puedas entender lo que el Señor tiene para tu vida. El Señor, por medio del Espíritu Santo, va a abrir tu entendimiento, y de acuerdo a tus dones espirituales que tú tengas, los dones que tú tengas, el Señor te va a abrir el panorama por medio del Espíritu Santo para que puedas entender correctamente lo que Él quiere decirte en la palabra, hermanos. Y así es, hermanos, así como Jeremías fue enviado a la casa del alfarero, el Señor en este momento te exhorta a que tú mismo examines tu ser, que tú examines tu forma de ser, que tú mismo examines tu comportamiento y tu actitud. ¿Cuál es tu actitud que tú tienes ante los eventos que se están presentando en este momento? ¿Cuál es la actitud que tú tienes en este momento por lo que va a pasar? ¿Cuál es la actitud que tú tienes si ya estás preparado? Mi pregunta es para ti, ¿ya estás preparado para esa venida? ¿Tú ya estás preparado para alcanzar tu lugar en la presencia que el Señor preparó? Recordemos que la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14 versículo 2 nos dice que el Señor fue a preparar un lugar para todos y cada uno de nosotros. Entonces esa es una promesa que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, y el Señor te dice en este momento si ya estás preparado para esa venida. Entonces no pierdas en este momento esa parte de tu salvación. No pierdas el lugar que el Señor tiene para ti y tu familia, para ti y tu vida. El Señor tiene planes de salvación para ti. Yo te pido que examines en este momento la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 18. El alfarero y el barro. Dios te bendiga, hermanos. Fue un corto mensaje que les tuve que dar referente a lo que está pasando en este momento. El Señor nos exhorta mucho a orar, el Señor nos exhorta mucho a leer su palabra, nos exhorta mucho en nosotros en cumplir sus ordenanzas y sus mandamientos. Bueno, yo termino. Mi nombre es Gilberto Reyes, soy ministro de este ministerio de Shalom Zumpango, Estado de México. Dios te bendiga. Shalom. Dios regresa pronto. Amén.